Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vicente Albordós, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDLA, gracias por acompañarnos. Ok, logística, operativamente se tiene que implementar. El tema es humanamente, cómo evitar que lo que no tiene que subir, suba cuando suba el IVA. Buen día. No hay cómo. El IVA sube y recauda más impuestos y eso lo pagamos los ciudadanos. No hay cómo evitar que las cosas suban de ninguna manera mágica. Obviamente se podría ayudar bastante a que las cosas suban menos si tuviéramos más competencia en el mercado, si tuviéramos más apertura a la competencia externa. Ahora, yo no estoy muy pesimista en el tema del IVA y la inflación. No, a ver, estamos con una inflación baja de 1,5, alguna cosa así, este momento. En teoría, si es que todo subiera 3%, deberíamos tener el próximo mes una inflación, no la de marzo, sino la de abril, de 4,5 o algo así, porque todo subió 3%. No sé si me explico, 1,5 que ya están subiendo las cosas, más 3 puntos debería ser 4,5. Yo no creo que vamos a tener una inflación de 4,5 en abril. Imposible, no, eso no vamos a tener nunca. La mayor parte del aumento de precios va a ser, primero, en productos que no son básicos, y segundo, parte de eso va a ser absorbido por el productor, parte por el intermediario y parte por el consumidor. Pero sí, va a haber $1,000 millones adicionales que le vamos a entregar al gobierno a través de IVA. Bueno, también está vigente ya hasta la otra parte de la reforma tributaria, que es la recaudación o el impuesto a los bancos, a las utilidades, y hacen cálculos de cuánto van a recibir. Eh, ¿Es necesario después de todo seguir pensando en los combustibles? Yo sé que sí, por una medida estructural, pero ya salió el gobierno a decir no hay el software, entonces mejor ya no vamos a pensar en el software y vamos a buscar la forma de focalizar los subsidios a los combustibles. Ya se sabía que no hay el software. Esto no es una medida de patear un poquito hacia adelante el tema porque ya estamos en año electoral. A ver, sí y no, es una medida de patear adelante el tema, porque no, a ver, es bien complicado cobrarle a usted un precio por el diésel y a mí otro, y a un oyente de esta radio otro, y a otro oyente otro precio, y a cada uno un precio diferente, porque al final, si a mí me lo venden más barato, tendría una tentación bien grande de revendérselo a usted más barato de lo que usted lo compra y más caro de lo que me lo venden a mí. Es decir, a mí me venden el diésel a $1.50. A usted le venden el diésel a $2. Habría una tentación bien grande para que yo compre a 1.50 y le venda a usted en 1.75, pues. Así usted se ahorra plata y yo me gano plata. Es bien complicado eso se llama discriminación de precios, por si acaso. El cobrarle a cada persona un precio distinto es un proceso económico muy estudiado que se llama discriminación de precios y es tremendamente ineficiente para una economía. Lo mejor sería subir 10 centavos, 20 centavos del precio del diésel, 20 centavos, 30 centavos del precio de la extra, y ya daríamos un paso importante y no habría estas distorsiones de que a ti te vendo más caro y a ti te vendo más barato y tú como me caes bien te vendo más barato y tú como me caes mal te vendo más caro. Esto es bien rebuscado eso de la focalización de los combustibles. Sería ideal, en un mundo ideal se podría hacer algo así, pero es bien complicado. Ahora, hay una cosa, sí hay ciertos combustibles que son fácilmente focalizables. Todo lo que es industria, todo lo que es barcos, no deberían tener ningún tipo de diésel subsidiado. Muchos ya no lo tienen, pero nadie debería tener diésel subsidiado en ese mundo. Bueno, el gobierno ha anunciado y ha pedido oficialmente al Fondo Monetario Internacional iniciar la negociación para un acuerdo económico. ¿Sería un SAF, un servicio de crédito ampliado? ¿Es un acuerdo normal? ¿Qué es este SAF? A ver, sería un acuerdo ampliado porque digamos, por el tipo de préstamo y por los plazos sería usado, pero al final eso es
es un préstamo del Fondo Monetario. Debe estar ahora los préstamos del Fondo Monetario en una tasa de alrededor del 3,5%. No tengo el dato exacto en este momento. Y son préstamos, si no me equivoco, a 10 años plazo, es decir, es plata barata y a largo plazo para nosotros. Am, pero lo interesante es que podríamos recurrir a dos préstamos. El uno sería el préstamo, ¿cómo es el sistema ampliado? Pero también podríamos pedirle préstamos al Fondo Monetario a cambio de cuidar la naturaleza. Y no lo digo en broma. El Fondo Monetario da préstamos para sostenibilidad ambiental. Y ahí podríamos tener un poquito más de plata y al final sería una buena cosa lograr del Fondo Monetario recursos para no tener que hacer todo el ajuste este año y hacer el ajuste un poco más lento, ir adaptándonos a no tener todo financiado por el petróleo o por los préstamos. Bueno, y tener un acuerdo ambiental con el Fondo Monetario Internacional no había escuchado, pero eso Sí, sí, sí. nos libera de algún tipo de medida de shock, por ejemplo. A ver, entendamos un poco la situación en la que estamos en este momento. Hay un hueco de 8.000 millones de dólares. Ajá, 8.000 millones de dólares. El plan del gobierno, y en eso creo que se está trabajando de cerca con el fondo, es, ok, aquí dentro del país hacemos un ajuste por más o menos la mitad y ustedes nos consiguen recursos por el resto. O sea, hay que hacer un ajuste, sí, de unos 4.000 millones de dólares, pero no hay que hacer un ajuste de 8.000. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre tener acuerdo con el fondo y no tener acuerdo con el fondo. Si tenemos acuerdo con el fondo, el ajuste es solo de 4; si no tenemos acuerdo con el fondo, el ajuste es de 8. Entonces, creo que hay que tener claro eso. ujú. Am, entonces, ¿qué es lo que ya se hizo? Se hizo, bueno, estos impuestos a los bancos, que a mí no me gustan, pero que al final le dan plata al gobierno. Se aumentó el impuesto a la salida de divisas, que a mí tampoco me gusta, pero eso le da plata al gobierno. Se aumentó el IVA, que a mí tampoco me gusta, pero no hay una alternativa que pagar impuestos si queremos tener un gobierno financiado, ¿no? Entendamos qué será peor, pagar impuestos o tener un gobierno desfinanciado. Entonces ya, con todo esto, más reducciones en gasto, más otras cosas, se llega a un número que empieza a acercarse a los 4.000 millones de dólares en el Ecuador, y eso nos abre las puertas para que el Fondo Monetario nos preste el resto del hueco este año. Así el ajuste no tiene que hacerse hoy todito y se puede dejar para el próximo año, para hacer un ajuste mucho más gradual, mucho más pensado y no un ajuste a la loca, así corriendo para ver dónde corto el gasto porque simplemente no tengo caja con qué pagar el gasto. Entonces sí, el acuerdo con el Fondo Monetario más de esta facilidad ambiental, no me acuerdo el nombre exacto, y existe, es curioso, pero el Fondo Monetario da préstamos que nos llegaría no este año, sino en el 2025 para temas ambientales. Podemos dedicarlos a Galápagos, podemos dedicarlo a la Amazonía, podemos dedicarlo a minería responsable, a explotación petrolera responsable, a un montón de cosas y podríamos obtener recursos para que el ajuste del 2025 sea un poquito menos duro y podamos terminar el ajuste recién en el 2026. Bueno, pero hablemos un poco del manejo económico actual del gobierno. Eh, Hablaba hace un rato con el consejero Cabrera del CNE. Dice que este es el peor proceso electoral en términos de organización por el tema económico, porque no hay la plata. O sea, como dijo Milei, literalmente no hay la plata. Cuenta que le ha tocado prestar 10 millones al CNE mientras empieza la recaudación tributaria o se aprueba la proforma presupuestaria para poder sacar adelante una consulta popular que dicen costaba 60, pero el ministerio les dijo hay 40, lo toman o lo dejan. Oiga, qué maravilla de ministerio, les está haciendo ajustarse los gastos a todo el mundo. En serio digo, a ver, Porque claro, de 60 va a al final, costar 40 y no se baja ni una pregunta. pero a ver, pero a ver, el punto es, están cuidando nuestra plata, porque la plata no es del ministro de Finanzas ni del presidente de la República, es suya, mía y de todos sus oyentes y de todos los demás ecuatorianos. Entonces, qué maravilla de ministerio. Se ahorraron 20 millones de dólares a punto de decir, no hay plata. Démosle un premio al ministro por hacer eso. Y lo digo casi, casi en serio, ¿ah? No, eso es lo que hay que hacer con la plata pública. Hay que cuidarle pero con mucho más desesperación que si fuera plata propia. Qué bien que el ministerio esté haciendo esas cosas. Y sí, la verdad es que no hay plata. Entonces, no les queda otra que ahorrar.
Pobre el señor consejero del CNE, pobre hombre, tiene que hacer un montón de ajustes y tiene que hacer lo mismo con menos plata. Sí, pero no hay una alternativa cuando en un país no hay plata, cuando un gobierno no tiene plata, tiene que ajustar por todo lado. Bueno, pues ojalá impriman las papeletas en papel blanco y negro de periódico para que sea más barato. Y lo digo muy en serio. No, pero Si hacemos acuérdate que van a ser dos papeletas colores, ¿no? No con, solo, con- no solo va a ser a hacemos colores, van a tener dos. Exacto, si hacemos papeletas con 5 colores, con el escudo del Ecuador en todo el amarillo, azul y rojo, más el negro, y eso es mucho más caro que hacer papeletas blanco y negro. No sé si es que la ley lo permita, pero hagamos papeletas blanco y negro que sean más baratas. Démosles un sándwich un poco más chiquito a cada uno de los miembros ¿cómo es? De las juntas receptoras de votos. No tengo idea, pero hay que hacer ajustes por todo lado porque si no, no vamos a cerrar el año. Fíjese usted que diciembre casi no alcanza la plata para pagar los sueldos de diciembre. En enero no alcanzó la plata para pagar los sueldos de enero. La verdad, no sé, pero no estoy seguro si en febrero se pagó toda la nómina del gobierno. Están apretadísimos porque tienen menos ingresos y más gastos y eso si es que usted lo lleva al extremo de los 15 años que el Ecuador lleva consistentemente con déficits fiscales, termina con un gobierno sobreendeudado y sin plata, y eso es lo que tenemos ahorita. Y ahora el gobierno no es un agente que impulsa la economía, sino es un agente que frena la economía, es una rémora porque tiene tantos atrasos, porque no tienen plata, y por eso hacen esto de subirnos el IVA. Pero bueno, 1.080 millones de dólares van a tener hasta diciembre por recaudación del IVA. Eso proyecta el SRI, como 500 y pico por las de los bancos y las empresas, como 1.000 y pico por el tema de la retención del 3% de la reforma de diciembre. Es decir, va a haber plata. Digamos, ¿hasta dónde? Más A ver, el ISD, necesitamos, más el ISD. no se olvide que necesitamos 4.000 millones. De un hueco de 8.000. Es que a veces perdemos un poco las proporciones. Ya, pero El el hueco que nos presidente dejó el gobierno ofreció, anterior fue 8.000 millones. pero el Necesitamos presidente cubrir la ofreció mitad. recortar 1.000 millones de gasto público Claro, y, claro. y no lo ha hecho. Bueno, se supone que lo tiene que hacer en el resto del año. Es la única manera de que lleguemos a proponer al Fondo Monetario el ajuste de más o menos la mitad del hueco para que ellos nos den el resto de la plata y no tengamos que hacer un ajuste de 8.000 en un solo año. ¿Se imagina usted lo que sería un ajuste de 8.000 millones en un solo año? Eso es un batacazo que no aguanta nuestra economía. Entonces, el objetivo, y les veo caminando en esa dirección bastante bien al gobierno, es hagamos la mitad del ajuste y convenzámosle al Fondo Monetario que somos un país estratégicamente importante, nuestra lucha contra la delincuencia y las drogas es relevante, y hablemos con la Embajada Americana para que ellos hablen con el Fondo Monetario para que no sean tan cuadrados, y de ahí saquémosles un poco más de plata y evitemos hacer el ajuste de 8.000 y hagamos solo el de 4.000. A ver, hacer un ajuste de 4.000 es una cosa gigantesca, hacer uno de 8.000 es inimaginable. No es pensable, es una cosa, es un frenazo tan violento a la economía que este país colapsa, ¿no? Así Podríamos, que y si, alegrémonos que no sea así. y si el Fondo Monetario nos da el dinero y si el gobierno baja el gasto público, sí podemos llegar al 2025 a tener cero déficit. No creo, pero al 2026 sí. Al 2026 sí podríamos pensar en tener un presupuesto equilibrado. Lo hubiéramos tenido ya este año, pero el gobierno de Lazo aumentó el gasto, la Corte Constitucional le obligó a aumentar el gasto en personal, el gobierno se echó para atrás en la reforma tributaria. Los ecuatorianos le dijimos al gobierno que no explote el Yasuní y por lo tanto tenga menos recursos petroleros. O sea, si no hubiéramos hecho todo eso, podríamos haber tenido este año ya equilibrio. Puede ser, yo creo que para el 26 sí podríamos tener. Y más bien, de lo que yo sé, la parte más dura de negociar con el Fondo Monetario es qué vamos a hacer el 25, porque el Fondo Monetario, que han negociado aquí en la China y en la Conchinchina y se la conocen todas, no quieren que el presidente actual vaya a estar el próximo año entusiasmado en las elecciones y abra el gasto público y se olvide de la disciplina fiscal. Ujú. Entonces, creo que lo más complicado de negociar ahorita con el Fondo Monetario no es el 2024, porque ya hicimos buena parte del trabajo al subir el IVA y el impuesto a la salida de divisas y todas esas otras cosas. El problema está más en lo que tendríamos del 2025 y en los ajustes que hay que hacer el 2025 y sobre todo en las garantías que hay que dar de que no vamos a perder esta ruta de la disciplina, el cuidado con el gasto. A mí me parece que deberíamos darle un premio al ministro de Finanzas por haber reducido 20 millones de dólares. 20 millones de dólares es un montón de plata y en eso redujo el costo de la consulta popular. A mí me parece un gran mérito.
Gracias, Vicente, por habernos acompañado el día de hoy. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDLA. Buenos días.